a mi Cristo. Yo veo simple mentiroso, crees que estoy asustadito. No se me ha quitado el sueño ni he perdido el apetito. No se me ha quitado el sueño ni he perdido el apetito. Dicen que a todo le tiro y a nada le voy pegando. Lo que murmure la gente, poquito me está importando. Y aunque yo a todo le tire y a muy poquito le dé, no más que le pegue al diablo, yo soy feliz. El chorro que le dice el hermano, está allá ataque el risco. Lo que tiene la altura del risco tiene el chorro hacia el... Se va a parar. No hay Dios tan grande como tú, más complicado Ahorita le vamos a enseñar dónde se los usaron a los zapatos. Sí, los de acá le vamos a por salvar almas sin pecador. Hoy yo siento la mano, esa en su triunfo sin gloria será. La cruz de Jesús para mí quiero de mi alma la Mamá, le apreté a lo mejor un botón acá, sale un puntito y una flechita. ¿Dónde le puso? No sé, venía yo agarrándola porque iba volteando mucho. Gloria a Dios. Aquí nos encontramos en la plena sierra y vamos rumbo a un pueblito que está más arriba, en el cual, si con la ayuda del Señor llegamos, vamos a ir a hacer un culto, visitar a los hermanos por allá. Y pues ya estamos casi para llegar. Gloria a Dios. Hay hermanos que bajan caminando desde acá hasta el pueblo, hasta la iglesia, para ir al culto. Alabar a Dios, hermanos. Cuando vean este video, ojalá y sea de bendición para los que tenemos carro y luego hasta tarde se nos hace. Gloria al Señor Jesucristo. No, ese no. Se lo venden a la librería. Cordoncillo. Y vamos a hacer el volado cordoncillo. Poblado de Cordoncillo, Jalisco. Acá también hay hermanos en Cristo. Allá te
esperamos ahorita. Ya te entendí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos a la hermana Isabel que viene llegando. Viene gozando porque hoy no tuvo que bajar hasta allá, sino que... El Señor nos bendiga. Amén, hermana. ¿Lo que hace? Eso es lo bueno. ¿Cómo está? Bien. Dios lo bendiga, hermano. Tengo mucho que no lo veo. Yo también. Yo no estoy tardado. ¿Todavía no se va Chuy? No. ¿Sí, Amador? ¿Amador tampoco? No. ¿Ahí sí está? Esta mañana. No, el viernes, si Dios quiere. Gloria a Dios. Y pues traían veros del taxi, que los traían de Santa Cruz para acá. Y la cara, sí, se le figuró a Rubén. Anda y se echa. Todo que Amador se vino de la cruz. Llegó el domingo. Pero trae poquitos días. Viene bien peinado, mi niño. Viene de acercarse aquí, corría para acá y no me la quiere nada. Amén, así es. Hay muchas preguntas, muchas inquietudes en nuestras vidas. Vivimos en un mundo, hermanos, lleno de confusión. Hay mucha confusión en el mundo en que vivimos. Los gobiernos, los gobernantes están en confusión. Las diferentes iglesias o denominaciones están en confusión. Y es que, hermanos, pues se acerca el tiempo del fin. Amén. Se acerca un tiempo tan difícil que el mundo entero está sintiendo ya los estragos. La violencia que nosotros vemos en estos tiempos es nada menos que señal, ¿verdad?, de algo terrible que ha de suceder muy pronto. Y pues la iglesia del Señor Jesucristo, estamos sobre la tierra, estamos en este mundo, unos en un lugar, otros en otro lugar. Amén, así Y es. necesitamos estar conscientes que hoy más que nunca, hermanos, necesitamos buscar de Dios. Amén. Hoy más que nunca necesitamos estar firmes con el Señor. Se encuentra en el libro del Apocalipsis. Gracias a Dios. Gloria al Señor. Gracias a Jesús. En el capítulo Anda a ver si está tu abuelita de acuerdo. Y hay capítulo lugares, 9. hay muchas sillas vacías, los que no estén. Gloria a Dios. Voy a leer, quizás alguien no pueda alcanzar a leer ahí, distinguir la letra, pero si pone la atención va a oír. Y voy a leer el capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 13 hasta donde termina. Son 21 versículos los que tiene, pero leo del 13 al 21 en el nombre del Señor Jesús. Amén, hay poder en Cristo. Dice así: y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates.
Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora, y día, y mes, y año, para matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones, y oí el número de ellos. Y así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego y humo y azufre. De estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo y del azufre que salían de la boca de ellos. Porque su poder está en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, y tenían cabezas y con ellas dañan. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro, y de plata, y de metal, y de piedra, y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Hasta ahí termina esta lectura. Está hablando, hermanos, de una profecía que quizás usted no haya oído, quizás ya haya oído. Una profecía, hermanos, que vendría a manifestarse en los últimos tiempos. Todos estamos conscientes que la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios está traducida, aún en dialectos está traducida la palabra de Dios, porque el plan de Dios es que toda la humanidad conozcan el plan de salvación. Gracias a Dios. Que ven un día, un tiempo en que Dios tiene que ajustar a cuentas a este mundo en su totalidad. Dios ha dado oportunidad a los seres humanos. Cuando yo leo el Génesis, cuando empezamos a leer la Biblia, nos damos cuenta que Dios empezó, hizo creación. Nos damos cuenta cómo puso un hombre, una mujer, y les dio un privilegio muy precioso, ¿verdad? De que tenían libertad de disfrutar de una creación que Dios les había dado. Sin embargo, vemos cómo, hermanos, aquella mujer y aquel hombre quebrantaron el mandamiento de Dios. Cuando leemos en el capítulo 6 de Génesis, nos damos cuenta que hay una expresión que nos asombra cuando leemos con entendimiento, porque dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Para que Dios se arrepienta de algo así, hermano, quiere decir que es algo que lo provocó definitivamente a lo último, a lo máximo. En el capítulo 6 de Génesis, los primeros 4 o 5 versículos, ahí nos narra cómo, el verso 6, dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, de haber hecho al hombre. Pero ¿por qué se arrepintió Dios de haber hecho al hombre? Porque el hombre en su pensamiento, lo único que traía era continuamente hacer el mal, siempre el mal, siempre buscar el mal. Y se arrepintió Dios tanto de aquello que tuvo que mandar un diluvio para que aquella generación tan mala, tan pervertida se acabara. Pero Dios en su misericordia perseveró a 8 personas. Como conocemos muchos, la mayoría, ¿verdad? La historia de Noé y el arca. Y hermanos, entre Noé iban otros hombres, otras mujeres, su familia, que formaban un grupo de 8 personas. En el capítulo 9 de Génesis vemos cómo después Dios, hermanos, dio oportunidad una vez más. Y Dios paró el diluvio y empezó otra vez a dar mandamientos a aquellas 8 personas que habían quedado. Empezó a tratar con esas 8 personas, les empezó a dar otra vez mandamientos y les dio otra vez puerta abierta para que tuvieran libertad en este mundo, pero que no se olvidaran de Dios. ¿Y qué pasó? Nos llegamos al capítulo 11 de Génesis y aquella generación otra vez empezó a torcer sus caminos, hermano. Aquellas gentes otra vez empezaron a irse equivocadamente. Empezaron, hermanos, a formar una torre, dice la Biblia en el capítulo 11. Querían llegar hasta lo más alto del cielo para que de ahí ellos sentirse seguros, fuertes. Yo me preguntaba por qué tenían formando una torre, cuál era la idea de levantar una torre tan alta. ¿Cuál era la idea de ellos en sí?
Bueno, hermanos, entendamos que acababa de pasar el diluvio. Esa generación nueva se le había explicado de seguro, se le había contado qué había sucedido con la generación antigua. Como en nuestros casos, ¿verdad? Se nos cuentan cómo vivieron nuestros antepasados, cómo vivieron nuestras gentes, nuestros parientes, y nos recuerdan una vida que nosotros no vivimos, sino nuestros antepasados. En este caso, todos. Ahí no había lenguas, no había dialectos, sino una sola lengua. Y se entendían todos, les confundió para que dejaran de hacer aquello. Así sucedió. Pero desde entonces para acá, hermano, han sucedido muchas cosas muy negativas en la generación que vivimos. Ya nuestros niños, si usted ve muchos niños ya de edad temprana, chiquitos, como estos niños que vemos, ya traen una malicia desarrollándose muchas veces en su mente. Ya entre ellos mismos empiezan a pelear. Entre ellos mismos empiezan a decir majaderías, palabras pues no agradables, tan pequeños, quizás en parte de ignorancia, pero es que oyen que los grandes las dicen y ellos también las usan. Y hasta se usan amenazas, te voy a matar, te voy a pegar, te voy a esto, te voy al otro. Quiero decirle con esto que la generación en que vivimos, hermano, está en muy mala condición delante de Dios. En muy mala condición, o sea, muy equivocado va esta generación en su caminar. Y Dios, han pasado muchas generaciones desde después del diluvio de la Torre de Babel, que vemos en capítulo 11 de Génesis. Han pasado muchas generaciones y Dios no ha querido derramar sus juicios. Porque Dios es paciente, Dios está esperando. Dios está pacientemente esperando que esta gente, la humanidad en su totalidad, entendamos el plan de Dios, nos arrepintamos de corazón y nos convirtamos a Él, le sirvamos a Él. Amén, así es. Es por esa es la razón de que aún hasta en estos lugares tan lejos de ciudades grandes, el Evangelio ha llegado. No es una casualidad, no es una buena suerte o mala suerte, sino es el propósito que Dios tiene de que hasta los rincones más lejanos de este mundo, la gente que esté ahí aislada, que parece que no necesita nada, necesita conocer a Dios. Necesita entender que viene un día en que Dios va a derramar sus juicios y no quiere que esos juicios le alcancen a usted, a mí, ni a nadie. Dios quiere que nos arrepintamos, por eso llega el Evangelio hasta estos lugares. Pero quise leer esta escritura porque ahí se centra la profecía para el tiempo del fin. Dice la Biblia, donde leí en el versículo 15 de Apocalipsis capítulo 9, que hay 4 ángeles que están atados, o sea, están amarrados. Y estos 4 ángeles están sobre el río Éufrates. Quizás usted nunca lo haya oído mencionar. En las Biblias atrás tienen mapas, las Biblias comúnmente. En esos mapas usted ve el río Éufrates, es uno de los ríos más grandes de todo el mundo. Ese gran río Éufrates, precisamente, es uno de los 4 ramales que salen desde el lado oriente, donde se encontraba precisamente Adán y Eva, es a saber, allá en el huerto de Edén. Cuando usted lee el capítulo 2 de Génesis, ahí nos narra eso. De esos ríos que salían 4 ramas, uno de ellos era el Éufrates. Y allí en ese terreno fue donde se cometió el primer pecado aquí sobre la tierra, es a saber, de Adán y Eva. Y en ese mismo terreno es donde se cometió el primer homicidio. Ustedes recuerdan a Caín y Abel. La Biblia habla de ello, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Fíjese, un hermano de sangre matar a su propio hermano, nomás por celos. El primer homicidio en ese mismo terreno. En ese mismo terreno, cuando leemos en el capítulo 11 de Génesis, es el mismo terreno donde estaban edificando esa torre alta. Es a saber que se la llamó la Torre de Babel. Babel quiere decir confusión. En ese mismo terreno, ya después de muchas generaciones hacia adelante, se construyó una ciudad que se conoció como Babilonia. Babilonia, la Biblia le menciona que es la madre de las fornicaciones, de las rameras, es la madre de todo lo que ha engendrado toda la malicia, donde ha salido toda la maldad. Ahora en la actualidad, cuando vemos los mapas de este tiempo, que ya hay más población, que ya hay más gente en el mundo entero, ahí se encuentra aquella ciudad que se llama Irak. Irak es la ciudad donde está ahorita el conflicto fuerte, donde se encuentra este hombre
que se llama Saddam Hussein, que fue el que ha estado provocando a las naciones a una guerra mundial, a una tercera guerra. Porque este hombre ha sido influenciado por el diablo, precisamente por fuerzas malignas, para provocar una guerra mundial. Y es el mismo lugar donde ahora la Biblia dice que ahí están 4 ángeles atados sobre el gran río Éufrates. En los mapas, usted puede ver en las Biblias después, los mapas que hay, va a ver que baja el río Éufrates y el río Tigris, y donde se juntan precisamente, ahí está Kuwait y arribita está Irak. Entonces quiere decir, hermano, que estos 4 ángeles están atados y están atados sobre ese terreno, están siendo detenidos, atados, amarrados, porque estos 4 ángeles tienen una misión. Gloria al Señor. Estos 4 ángeles no son 4 ángeles de Dios que van a venir a dar una bendición a la gente, como aquel ángel que anunció el nacimiento de Jesús, como aquel ángel que fue, o aquel arcángel que fue a darle consolación y a darle revelaciones a Daniel, como aquellos ángeles que vinieron a consolar a nuestro Señor cuando estaba en la oración, en la agonía. No son ángeles de esos ángeles que traen un mensaje positivo, no son de esos ángeles, son 4 ángeles, dice la Biblia, que están aparejados para la hora y día y mes y año. Y su meta o su propósito o su trabajo es, dice, para matar la tercera parte de los hombres. Es a saber, una tercera parte de todos los que formamos el mundo, la humanidad, va a ser muerta en ese tiempo en que esos 4 ángeles sean desatados. O sea, esos ángeles son demonios, son influencias malignas que van a actuar precisamente sobre el gobierno que se encuentra sobre aquel río Éufrates, es saber, esa nación árabe, que son los árabes los enemigos más fuertes que tienen los judíos, que es el pueblo de Dios. Y de ahí va a provocar una guerra que va a ser una tercera guerra mundial, hermanos. Una tercera guerra mundial en este tiempo, hasta aquí donde estamos aparentemente muy lejos de las ciudades grandes, hasta aquí va a afectar y va a llegar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una guerra, hermano, donde se van a usar bombas atómicas, bombas de gases, bombas de plagas. Yo estuve leyendo hace no mucho, hermano, acerca de Hiroshima, la bomba que echaron cuando aquella guerra sucedió. Han pasado 50 años y todavía hay gente afectada, hermano, por aquella bomba. Con cánceres en su carne, en su piel, en su cuerpo, con diferentes, hermano, manifestaciones y van a la muerte. O sea que ahorita, hermanos, los gobiernos tienen unos armamentos, ya no andamos con rifles, ya no andamos con escopetas de un tiro a cargarla, ya no andamos ni siquiera con esos helicópteros que tienen de metralletas. Ahora son de bombas, hermanos, bombas de gases lacrimógenos, bombas de gases que contaminan el ambiente, así como el smog se contamina en las ciudades grandes, así, el cual ese humo, esos gases, hermano, lo respiramos nosotros. Aún se nos pega, se nos penetra hasta en los poros, en nuestro cuerpo, pero trae contaminación. Son gases, hermanos, son bombas. Por ejemplo, tenemos la bomba de neutrones. La bomba de neutrones, cuando hace su explosión, suelta un gas que empieza a llenar el ambiente, y ese gas, hermanos, se encarga de derretir la carne. Todo lo que es carne lo derrite, lo deshace. No deshace planta, no deshace madera, no nada de eso, sino lo que es carne. Y eso es una de las, precisamente, plagas con las cuales el Señor va a derramar sus juicios sobre las gentes que pelean contra su pueblo y que no quieren nada con él, con Dios. No que Dios lo va a hacer, sino que los mismos gobernantes van a pelear, van a soltar esas bombas, y esas bombas van a afectarnos a todos, sobre todo los que no estemos bien con el Señor. Si usted lee conmigo o escucha esta lectura de Zacarías capítulo 14, que va ligada con esta profecía, Zacarías capítulo 14. Zacarías 14, 12, oiga bien cómo dice, o lea cómo dice esta escritura, Zacarías 14, 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Fíjese qué consiste la plaga. La carne de ellos se disolverá, o sea, se deshará, se va a derretir. La carne de ellos se disolverá cuando
estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. Fíjese cómo va a suceder esto. O sea, dice que la carne se va a disolver, se va a derretir. Todo el cuerpo, todo lo que es carne se va a derretir, se va a acabar. Aleluya. Estados Unidos, yo vengo de allá y sé lo que estoy hablando porque conozco esto. Estados Unidos es una de las naciones fuertes que de hace mucho ya tiene la bomba que se conoce como la bomba de neutrones. Y esa bomba, en experimentos que han hecho con animales, desde luego, en lugares privados donde tienen ellos, lugar donde no suelte la contaminación en todos los demás ambientes, han hecho ese experimento, hermano, y derrite a los pobres animales. Los hace agua, los derrite, los deja, los mata. Entonces, esto precisamente ya estaba profetizado, aquí lo estamos leyendo. Y esto es lo que va a suceder, o sea, sucedería si explota una tercera guerra mundial. Ya no van a estar peleando, repito, con cañoncitos, con flechas, con arcos, con escopeta de un tiro, no. Ahorita estamos en la era en que se puchan botones, aunque nosotros estemos muy aislados de ese ambiente, hermano, que aquí no conocemos eso. Vea usted que aquí todavía no tenemos la luz eléctrica, ¿verdad?, instalada, pero allá tienen todos esos armamentos, ya todo ese equipo. Allá nomás puchan botones, hermano, y hay plataformas subterráneas en los cerros donde nosotros no nos imaginamos. Estados Unidos tiene mucho de eso. Se abrirán plataformas, salen cañones especiales y sueltan bombas, hermano. Ya tienen satélites en el aire, ya tienen apuntando hacia ciertos países que son enemigos, tanto, hermano, Rusia, Estados Unidos, los árabes, como todos, hermano, ya se están preparando porque saben que si hay una guerra y no tienen el suficiente equipo necesario para combatir a los enemigos, pues van a ser derrotados muy fácilmente y nadie quiere perder. El problema es que en una guerra nadie quiere perder y al último todos salen perdedores. Hasta los inocentes salimos perdedores. ¿Por qué? Porque, hermano, una guerra no respeta edades. Una guerra no respeta naciones, razones sociales, ricos, pobres. Una guerra, hermano, afecta a todos. Entonces, esto es una profecía, estamos leyendo Zacarías 14, es una profecía que se va a manifestar. Y como la palabra de Dios se ha estado cumpliendo día tras día, creemos que esta profecía a su tiempo se va a manifestar. Esos 4 ángeles serán desatados para provocar a aquellos gobernantes a que se encienda una tercera guerra mundial. Thank you.